Alberto Roque Pulcha, les hablo de la ciudad de Arequipa. Soy ingeniero de minas de la Universidad Nacional de San Agustín, ya con 13 años de experiencia, no solo en minas, ¿no? También he trabajado en canteras, carreteras y plantas concentradoras. Actualmente trabajo en, en lo que es servicios misceláneos, mantenimiento y todo lo relacionado, ¿no? La planta concentradora en la minera Constancia. La minera Hatbay, realmente, la mina Constancia. Ya vengo trabajando ahí 4 años. Una mina de mediana minería, 25.000 toneladas al año. Podemos decir lo que es mediana minería, ¿no? Este módulo, tengo entendido que es la introducción, ¿no? Para lo que es supervisión de operaciones mineras. Este tema de la supervisión es muy amplio, porque va a depender mucho del servicio que van a brindar o el proceso productivo al que van ustedes a supervisar. Es muy amplio. En temas generales vamos a hablar estrictamente de lo que es el negocio minero, ¿no? Vamos a ver las partes del negocio minero, a leves rasgos, obviamente, ¿no? Porque cada parte tiene también sus propias subpartes importantísimas, una cronológicamente sigue a la otra, ¿no? No podemos saltar en el negocio minero de una parte a otra. Cada parte tiene sus propias particularidades y cada mina, cada unidad minera, maneja de una forma también particular cada una de estas partes del negocio minero, ¿no? Algunas son muy parecidas a otras, otras varían muchísimo entre una y otra. Depende de la cultura empresarial de cada empresa, depende también de los objetivos de cada empresa, ¿no? Del negocio que tenga, ¿no? Muy bien, vamos a continuar. Se aprecia, ¿verdad? Se aprecia la presentación. Ya vamos a iniciar con los conceptos básicos. Sí, ¿verdad? ¿Alguien que me pueda decir si se aprecia la presentación? Ya estamos en conceptos. Sí se escucha, sí se ve, ingeniero. Sí se ve, se aprecia. Qué bueno. Muy bien. Vamos a iniciar. La actividad minera se genera debido ¿a qué? A la existencia de un mercado, ¿no? O sea, nadie viene a poner una mina aquí porque, bueno, pues amante de los minerales y quiere extraer minerales para guardarlos, enseñarlos, ponerlos en un museo mineralógico. No, esto es un negocio, ¿no? Es un negocio y las minas o las empresas mineras vienen al Perú justamente por nuestra riqueza mineral, ¿no? Porque necesitan ellos vender para la existencia de su empresa commodities, ¿no? ¿Qué es un commodity? Commodity es, digámoslo así, una materia prima que no tiene ninguna o muy poca mano de obra añadida, muy poca manufactura, ¿no? Por ejemplo, un commodity es un concentrado, ¿no? De cobre o directamente el mineral de cobre, ¿no? Algún sulfuro, algún sulfato. Por ejemplo, el petróleo, ¿no? Que lo han extraído, pero casi no tiene ninguna manufactura, ¿no? El petróleo en barriles, ¿no? El trigo, crudo, ¿no? Apenas nosotros lo sacamos, el maíz, ¿no? Crudo, ¿no? Apenas lo extraemos, lo embolsamos, o en grandes, big bag, bolsas grandes se lo llevan, ¿no? Esos son los commodities. Materias primas con muy poca manufactura, ¿ya? Esto necesitan las empresas, y esto es lo que producen en general las minas. La existencia geológica de minerales en la Tierra. El Perú es muy rico en minerales, ¿no? Muy rico en minerales. Muchos de ellos son económicamente muy rentables, ¿no? El zinc, la plata, el cobre, el molibdeno. ¿Sí? Desde el punto de vista económico, la minería tiene características especiales, no comparables con la economía tradicional, debido al ambiente geológico de los depósitos minerales. ¿Por qué el ambiente geológico? Porque no es como una agroindustria, ¿no? Que yo me puedo ir prácticamente a cualquier lugar y, bueno, darle un cierto tratamiento a la tierra y puedo empezar mi producción, ¿no? No, los minerales están donde están y no lo podemos cambiar, ¿no? Por eso es muy particular el ambiente geológico.
Por ejemplo, el petróleo es otro que tiene un ambiente geológico específico, ¿no? Y así, el ambiente geológico de los depósitos minerales influye en el negocio minero, claro que sí, obviamente. Yo diría, es uno de los principales beneficios y en algunos de los casos es de los principales desafíos que tiene las empresas mineras, la ubicación geológica, el ambiente geológico de los minerales, ¿no? Son inicialmente desconocidos. Nosotros no sabemos dónde realmente están los minerales hasta que hacemos la prospección, pues, ¿no? La perforación, los ubicamos, sacamos cuál es la cantidad aproximada que hay. Son fijos en tamaño, sí. Los minerales son recursos minerales finitos, ¿no? No se pueden generar. Bueno, en el laboratorio sí, pues no podemos generar pórfidos, tipos de minerales de cobre, ¿no? Pero todavía no es económicamente rentable hacerlo en laboratorio. Es por eso que buscamos esos minerales en la tierra, ¿no? Donde son económicamente rentables. Son fijos en tamaño, ¿no? Si bien es cierto, en el Perú, la gran mayoría del Perú ya está logueado, los ambientes geológicos, eh, son tan grandes, tenemos tantos recursos geológicos, ¿no? Que no, hoy en día no se habla de la finita o de los límites de la explotación. ¿Por qué? Porque mientras estamos explotando en un lugar, encontramos otro pequeño yacimiento cerca, otro gran yacimiento cerca. Entonces, no es el problema por ahora el tamaño de los yacimientos, ¿no? Es variable en calidad también, ¿no? Hay yacimientos donde es muy fácil extraer el mineral, está a flor de piel, ¿no? O a flor de tierra, digámoslo así, en superficie, y hay otros donde nos presenta muchos desafíos, ¿no? Por ejemplo, ahora mucho se habla de litio. El litio, por ejemplo, en Corani, en Puno, tiene la particularidad que es un litio en roca, ¿no? Hay que explotarlo, hay que usar gran maquinaria para hacerlo. A diferencia del litio que hay, por ejemplo, en Chile, en el triángulo de litio, ¿no? Que hay Chile, Argentina y Bolivia, donde su explotación es mucho más fácil, ¿no? En los salares de Uyuni, por ejemplo, en Bolivia, es mucho más fácil explotar que el litio que tenemos en Perú, ¿no? Ahí varía mucho también la calidad, la concentración de litio, pero en general el tipo de roca en el que se está incrustado el mineral es uno de nuestros mayores desafíos, ¿no? Y son fijos en su ubicación también, pues, ¿no? Ojalá pudiéramos escoger dónde están los minerales, pero la geología en el Perú ha demostrado que tanto en la costa como en la sierra y hasta en la selva se encuentran minerales muy parecidos, ¿no? Por ejemplo, podemos ver mina justa en la costa peruana, ¿no? En Ica, muy cerca al mar, con condiciones de infraestructura muy favorables, ¿no? Muy fácil hacer ahí una carretera cerca a la ciudad, ¿no? Con un clima, digámoslo así, agradable para poder hacer explotación. Pero, por ejemplo, donde yo trabajo ahora, en la mina Constancia, es una mina que está a más de 4.000 metros a nivel del mar. Hay que viajar desde Arequipa algo de 10 horas, ¿no? Para llegar ahí. Hay condiciones climáticas muy marcadas entre la época húmeda y la época seca, ¿no? Y bueno, las condiciones del terreno también son un desafío, ¿no? El, uh, la primera etapa del proyecto Constancia inició en lo que es muy cerca a la población de Chilloroya. Ahora nos estamos alejando hacia más atrás, hasta la zona de Uchucarco, por ahí, ¿no? El proyecto Pampacancha, gracias a la tierra, está cerca, muy cerca. Aunque ese proyecto era más pequeño, su ley también era mucho más baja, ¿no? Aunque ya se están explorando y ya se conocen otros lugares de exploración cerca, ¿no? La ubicación del mineral es un desafío. Muy bien. Por lo tanto, las características que define el negocio minero es un negocio de duración finita. Si bien es cierto, hay minas que ya están durando incluso algunas más de 100 años. Por ejemplo, Chuquicamata en Chile tiene muchísimos años, ¿no? Oruro, hay labores en Oruro, en minas Potosí, como en Bolivia, que están en explotación desde el tiempo
del virreinato, ¿no? Desde que llegaron los españoles, incluso antes, desde el tiempo ya de los incas, ¿no? Del Tahuantinsuyo, y hasta ahora siguen en explotación, ¿no? Obviamente sabemos que eso en algún momento se va a acabar, pero por lo que se ve ahí, las minas, hay algunas que tienen muchísimos años y décadas más. Obviamente tú puedes proyectarte, ¿no?, a cierto tonelaje, cierta cantidad de años, pero la tecnología mientras avanza y se optimiza y se pone más eficiente el proceso de explotación, ese tiempo de vida se reduce, ¿no? Ya lo vamos a ver después. Es un negocio geográficamente estático, ¿no? No nos podemos mover de donde esté el yacimiento. Tiene prolongados periodos de preinversión y de construcción, ¿no? Aquí en el Perú, lamentablemente, es una de nuestras trabas, ¿no? La preinversión no solo va por hacer un estudio de factibilidad del negocio, también va por un estudio social, las inversiones sociales que debe hacer la mina, ¿no? Con el Estado es relativamente fácil hacer todo esto porque cumple ciertos requisitos y ya está. El problema son aquí con eso de la consulta previa, hay muchos problemas y hay que hacer inversiones sociales importantes para poder iniciar la construcción, ¿no? Solo para la construcción, ¿no? Ya en el proceso de producción, en la etapa de producción, de explotación, es otro cantar, ¿no? Es intensivo y de alto riesgo de capital, claro que sí, no solo por las variaciones del precio de los minerales durante el transcurso de la vida útil de la mina, ¿no? Ahora tenemos un precio alto del cobre o del molibdeno, pero eso varía en el transcurso de los años, ¿no? Hay años que sube, baja, ¿no? Es un riesgo para la minería. Para la inversión inicial, ¿no?, del capital. Requiere personal altamente calificado también, ¿no? Ustedes están calificando en este momento para poder acceder a un puesto atractivo, ¿no?, en alguna mina. De repente algunos ya están trabajando en mina y se están capacitando para, ¿por qué? Para poder crecer, ¿no?, en su vida profesional. Esto les va a ayudar a conocer conceptos, a afianzar conceptos y a recordar quizá algo que olvidaron, ¿no?, en su entrenamiento inicial, de pregrado, en su entrenamiento. Pero eso es innegable. El personal en las unidades mineras está reconocido. Son personas muy capaces, de alta calificación profesional, técnica, ¿no? No cualquiera trabaja en una mina, no solo por la calificación profesional. Yo he conocido muchachos, conmigo incluso, ¿no?, que hemos iniciado ya hace 10 años, y el estar alejado de la familia, estar alejado de la ciudad, y ciertas ya formas de vida, ¿no?, les choca o no soportan, ¿no?, el ambiente que tenemos en una mina, ¿no? Aunque con los años se mejora, ¿no? Con los años se mejora. Por ejemplo, en Constancia tenemos un muy buen ambiente laboral, tenemos muy buenas condiciones, ¿no? Yo trabajé en otras minas en el centro del Perú, por Cerro de Paz, por esa zona, y las condiciones son mucho más duras, mucho más agresivas para la persona. En el sur del Perú también hay ciertas minas que sí dan muchas condiciones a los trabajadores, hay algunas que no, que son un desafío personal para cada quien, ¿no? Tiene productividad decreciente en el tiempo, sí. Mientras más se amplía el cono de una mina de tajo abierto, ¿no?, o mientras más se profundice en una mina de socavón, la productividad en algunos casos decrece, dependiendo del yacimiento, ¿no? Pero por lo general va disminuyendo la productividad en una mina, la ley, pues, ¿no? También la productividad en términos de beneficio. ¿Por qué? Porque mientras más profundices en una mina subterránea, los costos operativos, logísticos y de extracción aumentan. Más profundizas, el recorrido que va a hacer el mineral es mayor, ¿no? Todos los costos operativos involucrados aumentan. Igual, mientras más aumente el cono en una mina subterránea, o sea, el tajo, también los camiones, o las fajas transportadoras, o la locomotora, ¿no? Por ejemplo, en Sauder, hasta hace pocos años nomás, usaban locomotoras para extraer y llevar el mineral a la planta concentradora. Todo ese sistema logístico va aumentando porque la distancia del mineral hacia la planta concentradora también se extiende, ¿no? Muy bien.
Y el precio tipo commodity depende de la oferta y la demanda. Eso ya lo hemos visto. Ustedes también deben saber, por ejemplo, ahora, ¿no? Los commodities del petróleo y del trigo han subido por la guerra en Ucrania, ¿no? El cobre y molibdeno, que es lo que principalmente exportamos los peruanos, su precio está en alza. No está en alza porque los commodities, justamente el precio internacional ha subido por la demanda internacional para no solo la guerra, ¿no? Sino también la tecnología y otras empresas que están acopiando commodities, ¿no? Como China, ¿no? Está acopiando oro, o sea, se está estoqueando de oro y también de otros minerales como el cobre, ¿no? Y el molibdeno. Muy bien. Especie mineral MENA ley, ¿no? La ley de una MENA es importantísima, porque de eso va a determinar si un proyecto es viable o no, ¿no? Bueno, la especie mineral, claro, es importantísima, pero no tanto como la ley, ¿no? La MENA, la roca sin valor comercial, es lo que nosotros separamos, ¿no? En la planta concentradora para poder sacar el mineral que nos interesa, el mineral de MENA. A ver, aquí también vemos algunos ratios, ¿no? de lo que nos interesa, ¿no? El elemento químico marcado del mercado, ¿no? Cobre, oro, plata. También aquí podríamos poner el zinc, ¿no? El estaño, lo que sacamos en el Perú. Aquí hay algunos ratios de la capacidad de planta, ¿no? 2 toneladas métricas por día, es el TMPD, de una planta concentradora, ¿no? 100.000 toneladas métricas por día, ¿no? Es algo aceptable en una minería grande, una gran minería. Ley unidad equivalente por tonelada. La ley equivalente es también importantísima. Todos los términos que ustedes vean cuando hablen de ley lo van a comparar con el mineral de MENA, ¿no? Todo lo van a comparar en porcentaje con el mineral que nosotros queremos extraer. Todo lo van a comparar con el mineral de cobre, en este caso, ¿no? Hay otros minerales asociados al cobre, como el molibdeno, pero siempre lo vamos a tratar en términos equivalentes, en tonelaje, al mineral o al elemento químico de mercado, ¿no? Por ejemplo, este es el 1%, el mineral equivalente es el 1% al cobre, no todos los demás elementos. El elemento fino, ¿no? ¿Cuánto podemos extraer de ese mineral? La cotización de mercado fino, elemento químico, no en libras, no, ahí está en libras. Y el precio del mercado, eso varía incluso día con día, ¿no? Día con día varía ese precio, ¿no? Depende obviamente de nuestros compradores. Y el valor total por día, ¿no? Cuando ustedes ingresen a una mina y vayan al área de mercadeo, mercado, ¿no? En algunas minas lo llaman de otra forma, ¿no? Estos precios, los precios sobre todo varían constantemente, incluso varía en el día, ¿no? Ellos tienen monitores donde están monitoreando ahí el precio del mineral, minuto a minuto, segundo a segundo, de acuerdo a los mercados donde cotizan sus empresas, ¿no? Y a quienes les están vendiendo, quienes están comerciando, ¿no? Y ahí. Muy bien. A ver, etapas de un proyecto minero. Llegar a transformar un depósito de minerales en un yacimiento y operar como una mina no es tarea fácil, no es nada fácil. Sobre todo en países como el nuestro, donde tenemos muchísimos problemas sociales, hay muchísimo desconocimiento sobre esta industria, ¿no? Hay muchísimo desconocimiento sobre los beneficios que trae a nuestro país esta industria, ¿no? Hay personas que están muy mal informadas, intencionalmente, bueno, por intereses propios, ¿no? Pero es muy difícil hacerlo, muy difícil. Consta de una serie de extensas etapas que demandan capital, tiempo, exactitud, rigurosidad y esfuerzo de un gran equipo humano, ¿no? Miren, en una mina, antes incluso en los años 80, 90, como cuando yo inicié mi carrera profesional en Las Bambas y de ahí pasé a Sauer en el año 2010, yo todavía pude ver en Sauer cómo invertían en carreras que, bueno, uno pensará que no tiene nada que ver con una empresa minera, ¿no? Por ejemplo, docentes, ¿no? Docentes de educación, colegios. ¿Por qué? Porque en esa mina había 2 colegios y estaban
digámoslo así, subvencionados por la empresa minera. Ellos se encargaban de contratar, ¿no?, a los profesores en un colegio y a darles un bono, pagarles en otro colegio que era colegio administrado por el Estado, ¿no? También había personal especialista en lo que es agroindustria, que daba constantemente, ya era personal que vivía ahí con nosotros constantemente, daban capacitación a los pueblos que tenían chacras, ¿no?, alrededor de la mina, como en Torata, constantemente les daban capacitaciones para mejorar sus cultivos, ¿no? Después recuerdo que por cuestiones de la empresa me enviaron a Toquepala y también pude ver ahí, ¿no?, cómo había personas de capacitadas, expertos en lo que era agroindustria y asesoraban a personas que por cerca a Toquepala cultivaban el orégano, ¿no?, y les enseñaban a sacar mayor cantidad de esas plantitas por metro cuadrado, por hectárea, ¿no? Y eran subvencionados por la empresa. No sé cómo será ahora, pero es así. En la empresa donde estoy ahora, contratan, por ejemplo, personal veterinario para apoyar a las comunidades cercanas. Hay muchísimo personal muy especializado. Hace poco fue el Día del Medio Ambiente y la mina Constancia tiene un pequeño, bueno, yo no lo llamaría tan pequeño, es muy bonito, un museo arqueológico, ¿no? Y tenían ahí 2 arqueólogos permanentes en la mina, ¿no?, que dan soporte a todos los que trabajan en zonas externas ahora en proyectos en la mina, ¿no? Personal que uno pensaría que no tendrían nada que hacer ahí, ¿no?, pero están ahí, ¿no?, apoyándonos en todos los trabajos para no incurrir en faltas al medio ambiente, faltas arqueológicas, que son fuertemente penados, ¿no? Muy bien. Equipo humano, responsables de todo, de que todo resulte de la mejor forma en cada una de las etapas, ¿no? Vamos a ver acá un resumen de las etapas básicas de una operación minera. Prospección, exploración, evaluación del proyecto, desarrollo y construcción, producción o explotación y finalmente el cierre de mina, ¿no? Aquí el cierre de mina, como varios de estas partes de, la, de una etapa de construcción, de un proyecto minero, son constantes, ¿no? El cierre de mina inicia incluso en la prospección. ¿Por qué? Porque desde la prospección uno ya debe ir pensando dónde va a almacenar lo que se llama, por ejemplo, el desbroce, ¿no? Todo lo que sacas de encima, material orgánico, para que después lo vuelvas a poner. Y mientras vas abandonando áreas, después de la explotación, las vas abandonando áreas, esas áreas ya las vas reforestando y vas regresándole su tierra o el material que le sacaste encima, orgánico, ¿no? Es constante. No es que esperas a que ya se acabó el mineral y empieza el cierre. Eso se inicia incluso desde la prospección, pasa por la explotación, en el proyecto y todo eso, ¿no? Muy bien. Esto es a leves rasgos, ¿no? Hay muchísimas partes. Dentro de la prospección hay muchísimas otras etapas, igual en la exploración, en la evaluación del proyecto, ¿no? Y todo esto puede ir variando de acuerdo bueno, a los estudios que hace la mina mientras va su vida útil, ¿no? Tiempos asociados. Esto también varía muchísimo, ¿no? Por ejemplo, el descubrimiento del descubrimiento a exploración pueden pasar 15 años. Eso varía mucho, ¿no? Hay yacimientos, como les decía, que se conocen desde tiempos ancestrales, hasta minas que se han descubierto hasta hace poco, ¿no? Y el tiempo entre el que tú lo descubres hasta que empieza los estudios de factibilidad, prefactibilidad, puede variar muy poco, ¿no? Dependiendo de la empresa minera, dependiendo de las condiciones del país también. Acá en el Perú ha habido años en que era muy fácil hacer trámites con el Ministerio de Energía y Minas, ¿no?, con el Ministerio del Ambiente, donde había muchísima voluntad política, administrativa, para que un proyecto minero salga. Lo que ocurrió, por ejemplo, con Quellaveco, ¿no? Todas las condiciones se dieron para que el proyecto salga adelante. Pero, por ejemplo, vemos Tía María que tiene muchísimas trabas, ¿no? Tiene que haber una confluencia de características que permitan que una mina se desarrolle. No todo es dinero, no todo es dinero. También ahí tiene que ver por ejemplo, la fama, la experiencia, ¿no?, la reputación de la empresa, ¿no?
tiene que también verse el ámbito donde se desarrolla esta exploración. Por ejemplo, lo que es Conga, ¿no? Una mina con un potencial muy grande, con un mineral muy requerido por el mercado, el oro. No se puede explotar. Hasta ahora hay muchísimos problemas. La mina Tía María tiene hasta este año, creo, el proyecto de estudio de impacto ambiental aprobado, ¿no? Para iniciar con la construcción de la mina, pero las condiciones no están dadas, ¿no? La exploración o factibilidad, bueno, acá dice 6 años, la factibilidad puesta en marcha, también varía, dependiendo, ¿no? Por ejemplo, la mina Constancia empezó su construcción en el año 2012 y a finales del 2014, ya inicio del 2015, ya empezó la operación de planta. Fue muy rápido, ¿no? O sea, la planta vino como un rompecabezas a armarse. Esta planta es muy moderna, pequeña, pero muy moderna. Solo tiene por guardia 4 operadores, si no me equivoco, 4 operadores de planta. Casi todos son sensores, todo está monitoreado. Uno parece que está la planta abandonada, pero está funcionando. Casi no miras tu personal de la minera porque todo se monitorea a través de cámaras y sensores. Una mina muy moderna, una planta muy moderna, ¿no? Puesta en marcha, producción normal, sí, pues puede ser medio año. Mientras se calibran todos, porque hay muchas pruebas que se hacen, ¿no? La planta molibdeno, yo recuerdo en Constancia, cuando la pusimos en marcha con una contratista, fue muy rápido, fue en meses, ¿no?, que la pusimos en marcha, desde que se terminó todo al 100% la construcción de la planta de molibdeno. Fue muy rápido. Obviamente hay otro proceso, sin que deje de producir, donde se calibran muchos sistemas, ¿no? Donde se ve, por ejemplo, ahí tuvimos problemas con las plantas de nitrógeno, hasta ahora lo estamos resolviendo. Pero ahí se ve, ¿no?, que es cómo lo podemos mejorar. A veces hay sistemas que aparecen nuevos, los clientes nos ofrecen nuevos sistemas para actualización de nuestros sistemas con los que arrancamos, ¿no? Ahora estamos cambiando las plantas de nitrógeno, la estamos modernizando, ¿no? Pero bueno, ya sí. La prospección es la primera parte. El objetivo de esta etapa es lograr un conocimiento general del área de interés, ¿no? Consiste en localizar anomalías geológicas en la corteza terrestre en donde posiblemente puede existir un depósito mineral, ¿no? Aquí vienen los exploradores, ¿no?, donde, bueno, algunos por rumores, otros ya porque tienen mapas geológicos muy antiguos, por donde se conoce, se sabe ancestralmente que hay mineral. Entonces, por ahí van, pues, son personas muy especializadas en su campo, los geólogos exploradores, ¿no? Las técnicas más usadas son la geología regional, mapas, publicaciones, minas antiguas y presentes, la geoquímica del terreno, la geofísica, fotografías aéreas e imágenes satelitales. Hoy en día los satélites nos ayudan muchísimo, ¿no? La tecnología de lentes y de los de los satélites ha mejorado muchísimo. Yo recuerdo que cuando estaba en la universidad se hablaba de estas tecnologías, pero era muy difícil acceder a esto, ¿no?, a las imágenes satelitales. Y las pocas que podías acceder, porque son muy costosos alquilar un satélite por un corto tiempo, es muy costoso. Ahora hay minas que ya tienen, ¿no?, empresas mineras, no minas, sino toda una empresa minera internacional que tiene ya convenios con empresas proveedoras de imágenes satelitales. Hay todo un mercado aquí, ¿no? Y ellas ya te dan todo por diversas imágenes, imágenes térmicas, en todas sus formas hay. Yo incluso me impresiona cada vez que veo los mapas geológicos a los que puedo tener acceso, cómo ya pueden, con nivel de detalle, ¿no?, aparecer por aquí, por el color, cierto tipo de mineral. Es increíble a lo que estamos llegando con la tecnología. Igual, ¿no? Los geólogos ahora están usando también los drones. Con los drones pueden hacerlo. Antes tenías que caminar y llegar a la zona, sacar una muestra, hacerle ciertas pruebas en ese momento que te da ciertos indicios de los minerales que hay ahí, ¿no? Ya con tu experiencia tú miras qué tipo de mineral es, ya sabes cuáles son los minerales asociados que hay ahí, ¿no? Por el tipo de terreno también, ¿no? Si es hidrogeológico, si hay, pues, cerca fuentes termales, ya uno ya sabe que posiblemente hay minerales asociados. Ahora mandas un dron, te manda imágenes térmicas,
diferentes tipos de imágenes, y ya tú ya tienes una idea, y no pierdes tiempo estando yendo a ciertas zonas, no te vas donde tú ya has visto que te ha enviado el dron, donde es más probable encontrar una buena muestra. Y así, el éxito de esta etapa es el hallazgo de anomalías minerales, ¿no? En esta etapa se desconoce el tamaño y el valor del depósito mineral. Claro, tú solo puedes llevarte por los indicios que encuentras en la superficie. Si de repente hay una mina artesanal, abandonada o no, ¿no? Una mina ancestral, o de repente ciertas grietas, cañones, por ahí puedes guiar, ¿no? Pero en general todo es superficial. Muy bien. A ver, la prospección, aquí como lo que les decía, ¿no? Hay fotos aéreas, que ahora son fotos satelitales, muestras superficiales, planos geológicos regionales, muestras o chips, ¿no? Son pedacitos que uno saca de las rocas, imágenes satelitales, bueno, reconocimiento en mula, sí, pues hay lugares donde hay que ir todavía, sí, hay que ir así. Planos geofísicos y de superficie, ¿no? Esa es la prospección. La exploración. El objetivo de esta etapa es lograr un conocimiento detallado del depósito mineral descubierto en la fase de prospección, ¿no? Una vez que los geofísicos, los geólogos nos han dado ya lugares donde perforar, es que nosotros enviamos ya esta maquinaria para sacar testigos, ¿no? Para sacar testigos y hacer un logueo en laboratorio, ¿sí? Consiste en delinear las dimensiones exactas y el enriquecimiento del depósito mineral, es decir, el valor del depósito, ¿no? Vamos a buscar con estas perforaciones, estas exploraciones, vamos a buscar llegar lo más posible a la dimensión del yacimiento, ¿no? No va a ser real, va a ser una estimación de lo que puede haber. Vamos con los testigos que vamos a sacar, ¿no? Vamos a loguearlo, vamos a ver la ley, y vamos a hacer una estimación del valor del yacimiento. Las técnicas más usadas son los sondajes diamantinos, muestreos de túneles, zanjas, caminos, los calicatas también. Antes se usaba calicatas, ahora todo es perforación. La fase de exploración genera un modelo geológico y un modelo de recursos del depósito. En esta etapa se debe realizar un estudio de prefactibilidad, ¿no? O sea, si el yacimiento es lo suficientemente, digámoslo así, rico, atractivo económicamente para poder explotarlo. Prefactibilidad. Fáctico, si es real, si se puede hacer, ¿no? Si es palpable. Prefactibilidad. Para tomar la decisión de seguir adelante con el proyecto. Si el estudio de prefactibilidad es positivo, podemos decir que estamos en presencia de un yacimiento, ¿no? Muy bien. Exploración. Para la exploración, obviamente, tenemos que tener personal, ¿no? A veces permanente y a veces por ciertas etapas del año, ¿no? Por eso se hacen pequeños campamentos, ¿no? Para poder hacer todas las tareas de exploración. Las estaciones de sondeo o sondajes internos en mina, ¿no? Ahí están los testigos. Todas las minas tienen grandes naves donde los guardan, ¿no? Todos estos testigos. Planos de litología, ¿no? Estudio de las rocas, sección de alteraciones, ¿no? Todas las perforaciones que hacemos van a ir pasando por diferentes secciones, ¿no? O etapas, y entonces de acuerdo a lo que encontramos en el logueo nos dice dimensiones, podemos nosotros sacar cuáles son las secciones y las alteraciones propias de cada una de estas perforaciones, ¿no? Alteraciones de superficie, un modelo geológico, ahora todo se hace por computadora, pues no, antes tenías mapas geológicos que uno hacía a la mano. Cuando estudié en la universidad todavía los profesores me hablaban cómo se hacían estos modelos geológicos a mano. Ahora no, ahora hay programas que todo te lo hacen muy rápido. Y finalmente tienes un modelo de los recursos, un modelo 3D incluso. Ahora hay programas que te lo sacan en 3D y va variando día con día mientras vas explorando diferentes etapas de los tajos, ¿no? De la evaluación del proyecto. Si los datos previos entregados por la exploración son positivos económicamente, o sea, son rentables, si el yacimiento justifica una inversión económica con una posterior ganancia, utilidad, entonces se realiza el estudio técnico-económico
o estudio de factibilidad del proyecto, ¿no? Las etapas principales de un estudio de factibilidad son selección del tamaño de la mina y la planta concentradora, estamos diciéndolo. Selección del método de exploración y procesamiento. Hay muchísimos métodos de exploración, sobre todo en minería subterránea, ¿no? Y el procesamiento. O sea, ¿cómo lo vamos a procesar? ¿Qué tipo de planta? ¿Cómo vamos a llevar el mineral a la planta? ¿No? ¿Dónde se va a ubicar esa planta? Todo eso. Determinación de las reservas, recursos económicamente explotables. El plan minero, desarrollo, extracción, producción, ¿no? El plan de minado. Y determinación del equipamiento e infraestructura. ¿Qué vamos a comprar, no? O sea, ¿qué vamos a adquirir? ¿Qué tonelaje de camión minero? ¿Qué tipo de pal? ¿No? Todo eso, ¿no? Si vamos a usar de repente faja transportadora, o todo va a ser con camiones, se va a echar al chute, primer crash, ¿no? Determinación de costos de operación y comercialización, ¿no? Determinación del flujo de caja y rentabilidad del proyecto. Esto es muy variable, ¿no? Porque depende del precio de los commodities, depende también de incluso hasta de los gobiernos de turno, ¿no? Recordemos que antes solo había canon minero, después pusieron otros impuestos, que eran los impuestos a las sobre ganancias mineras y así, ¿no? Todo eso va a variar la utilidad y la rentabilidad del proyecto. Los aspectos legales, propiedad, agua, energía, accesos, etcétera, ¿no? Hay, por ejemplo, comunidades mineras, comunidades campesinas donde se van a hacer proyectos mineros, pero no quieren vender sus propiedades, ¿no? Las comunidades tienen grandes extensiones de tierra, de terrenos, donde pastan sus animales, y, bueno, nosotros, lo ideal sería comprar los terrenos, ¿no? Algunos los venden, otros no, ¿no? Recordemos que son terrenos comunales, o sea, todos tienen que estar de acuerdo en hacerlo. Hay algunos lugares como en Las Bambas donde sí, bueno, no cada uno tenía sus pequeños terrenos, ¿no? Como lo que pasó en Fuerabamba, ¿no? Que cada uno de los trabajadores o de los pobladores negoció, ¿no? Hubo negociaciones colectivas iniciales, pero después hubo negociaciones particulares, ¿no? Algunos no lo negocian, como en Constancia, que alquilan sus terrenos, lo alquilan, claro, por 10 años, y reciben una rentabilidad anual del alquiler de ese terreno, ¿no? Otros sí los ven. Bueno, aspectos sociales, ¿no? Esto también varía constantemente y afecta al flujo de caja y rentabilidad del proyecto. Porque, bueno, tienes que, en el Perú, hacer una inversión social. Y esta inversión social varía año con año, ¿no? Y hay un presupuesto que todas las minas destinan a estas inversiones sociales de las comunidades aledañas. Y el estudio de impacto ambiental, que también es un costo muy fuerte en lo que es el estudio de factibilidad, ¿no? El estudio de impacto ambiental debe demostrar a la autoridad que las operaciones que se realizan no alteran el entorno y que los residuos que se produzcan no contengan elementos nocivos más allá de lo permitido por la ley. Debemos entender que toda actividad humana, y ustedes lo deben saber, toda actividad humana tiene algún efecto en el medio ambiente. A veces es positivo, pero generalmente es negativo, ¿no? Esto es algo cierto. No siempre nosotros, y muy pocas veces el hombre, tiene un impacto positivo en el medio ambiente. En general es negativo, ¿no? Ahora, ese impacto negativo en una mina, hablando directamente de un proyecto minero, no debe sobrepasar los límites permitidos por la ley. No debe sobrepasar. Por ningún motivo. Hay accidentes, sí. En los proyectos mineros muchas veces ha habido accidentes, pero son accidentes. El estudio de impacto ambiental solo garantiza actividades que nosotros vayamos a realizar en el proyecto minero que no afecten al medio ambiente, ¿no? Las multas por incumplir el estudio de impacto ambiental, los límites o los compromisos que las minas ponen ahí, son muy altos, ¿eh? Dan en algunos casos hasta cientos de UITs. Eso es muy fuerte, son las penalidades por incumplir el estudio de impacto ambiental. Muy bien, la evaluación del proyecto, ¿no? Una vez que ya tenemos ya la prospección,
del estudio de factibilidad, empezamos con la evaluación del proyecto, ¿no? Aquí vamos a seleccionar las etapas que se van a explorar inicialmente, ¿no? Vamos a hacer el diseño del tajo, que va de la mano con la topografía. Si es minería subterránea, vamos a hacer el diseño de la mina subterránea inicial, porque eso va variando. El equipamiento, ya vamos a ver, por ejemplo, cuáles son los ciclos más apropiados de la maquinaria, ciclos de mantenimiento, ¿no? El procesamiento en las plantas, ¿no?, concentradoras. Vamos a hacer un diseño o un plan, ¿no?, de paradas de planta, de paradas mayores, paradas menores, ¿no?, la infraestructura que se va a traer año con año, la comercialización. A veces no conviene, por ejemplo, venderlo todo, ¿no? Hay minas que en algunos casos determinados se estoquean. Se estoquean de mineral, esperando la mejor época del año, mejor época para venderlo, ¿no?, cuando está más alto, cuando es más fácil venderlo, ¿no? Cuando está más alto el precio del mineral es más fácil vender, ¿no? La evaluación económica y el análisis de riesgo, ¿no?, que hacen la evaluación del proyecto. ¿Qué tan riesgoso es ese proyecto en el transcurso, no sé, pues, ¿no?, de un año, puede ser 5 años, o toda la vida útil del proyecto? Muy bien. Para que la empresa minera tome la decisión de invertir, se debe cumplir los siguientes requisitos: tener claras las condiciones políticas e impositivas del país. Esto es algo muy difícil en un país como el nuestro. Hemos visto cómo una empresa gigante como es Las Bambas tuvo que parar completamente sus operaciones por las condiciones políticas inapropiadas, ¿no?, para su funcionamiento. Incluso nosotros, ¿no?, cuando estuve en tiempo, cuando hubo estos conflictos que había en el corredor minero, que le llaman así, ¿no?, que va por toda la zona de Chumbivilcas, en Cusco, también nos vimos afectados. Mucho tiempo los camiones encapsulados y los Big Bag no pudieron salir. Tuvimos que estoquearnos, no hay en la empresa. El tiempo de pandemia también fue un tiempo de muchos retos para muchas minas, ¿no? Tuvimos que aprender a trabajar de otra forma. Ahora estamos regresando ya a la normalidad, aunque todavía hay ciertos rezagos, todas las restricciones que tuvimos en ese tiempo, ¿no? Todavía hay algunos rezagos, pero fue todo un reto trabajar en tiempo de pandemia, ¿no? Trabajabas un mes en la mina, un mes en tu casa, cuando podías bajar. Yo llegué a estar 45 días sin poder ver a mi familia así en presencial, vivo y en directo. Todo era videollamadas, ¿no? Pero bueno, son los retos en que nos pone el trabajo, la vida. El resultado de la evaluación económica sea atractivo bajo diferentes escenarios de precios de los metales contenidos, ¿no? Les recuerdo, esto es un negocio. Este es un negocio y todo depende del precio a lo que nos van a comprar los mineros, ¿no? Todo depende de eso. Tener aprobado el estudio de impacto ambiental, obviamente. Tú no puedes iniciar un proyecto si no tienes aprobado en ley ya. Y tener saneadas legalmente las propiedades mineras y superficiales, ¿no? Aquí ya es un tema más social, ¿no? Ya es un tema social. Muy bien. Continuamos. Desarrollo y construcción, ¿no? La etapa de desarrollo consiste en los trabajos previos que se realizan a la mina para llegar al mineral desde la superficie y asegurar la alimentación sostenida del mineral a la planta de procesos o a la planta concentradora, ¿no? En el caso de minas a cielo abierto, tajo abierto, se realiza un trabajo llamado el pre-stripping, ¿no?, que consiste en extraer las rocas sin valor comercial, ¿no? Lo que está encima, o sea, material que no es comercialmente atractivo, ¿no?, y que está sobre las reservas minerales. No es una limpieza, no es el desbroce. El desbroce es sacar el material orgánico, que eso se almacena. En cambio, el material estéril es algo que no es económicamente rentable y que tampoco es biológica o ecológicamente interesante o que necesite protección, ¿no? Es un material que se retira y se pone en botella. Normalmente en forma paralela se realiza la etapa de construcción, claro que sí, ¿no? En la etapa de desarrollo se realiza la etapa de construcción de la mina, todas las etapas, ¿no?
destinada a establecer las instalaciones para la extracción, procesamiento, transporte, abastecimiento energético y acceso vial, ¿no? Caminos, vías férreas. Ahora realmente no hay vías férreas, lo que se hace son caminos, ¿no? Vías de acceso. Tampoco se hace aeropuertos. Bueno, muchas minas tienen helipuertos, ¿no? Para que vengan los helicópteros, así, ¿no? Incluso Cuajone tiene un pequeño aeropuerto, ¿no? Tiene un pequeño aeropuerto. Constancia también tenemos un helipuerto, ¿no? Donde unas veces han venido invitados muy especiales, ¿no? En helicópteros. Estas etapas deben finalizarse paralelamente para no tener infraestructura productiva ociosa, ¿no? Aquí, como es un negocio, tiempo es dinero. Nada puede estar sin producir. Todo lo que no produce es pérdida, ¿no? Muy bien. Ahí está, ¿no? El pre-stripping, construcción de campamentos, caminos, accesos, infraestructura productiva, ¿no? Son las etapas de desarrollo y construcción. Instalación de todo esto. Muy bien. Proyecto preparado para la operación normal. Y también vemos, ¿no? Las infraestructuras que son necesarias, ¿no? Plantas concentradoras, plantas de relaves, ¿no? Y puertos, porque todo el mineral que sacamos en el Perú se va por los puertos. La forma más económicamente rentable de exportar, ¿no? Por ahora. Muy bien, producción y explotación. En esta etapa se inicia la alimentación sostenida del mineral a la planta de procesamiento, de acuerdo a los requerimientos establecidos en los planes de producción del proyecto. Los principales procesos que componen esta etapa son la extracción, el procesamiento, y bueno, en algunos casos, algunas minas tienen su fundición, su refinación, no todas, ¿no? Aquí en el Perú, muchas, yo diría la gran mayoría de las minas, todavía estamos exportando concentrados, ¿no? Concentrados. Pero algunas tienen su fundición, ¿no? Algunas tienen su propia fundición, como acá en el sur, las minas Saudo, y otras que alquilan, ¿no? Hay también fundiciones que dan el servicio, ¿no? Como en La Oroya, como en el norte también hay otras fundiciones, ¿no? Donde te hacen ese servicio para que tú proceses tus minerales en la refinación. La extracción, extraer el mineral desde la mina, el procesamiento, reducción del tamaño por métodos físicos para liberar las partículas metálicas desde la roca, el aumento de la concentración de los metales por métodos físico-químicos, ¿no? Por ejemplo, chancador primario, chancador secundario, en algunos casos ahí, ¿no? Para acondicionar la roca a los requerimientos de la planta concentradora, ¿no? Donde ahí lo hacen en pulpa de mineral y ya posteriormente en concentrado. Y la fundición, separación de los metales contenidos en los concentrados, ¿no? La purificación de los metales, producto de la fundición para su transformación industrial, ¿no? Generalmente, y esto ya casi es todos, la fundición y la refinación, llevan al mineral al 99.99% de pureza, ¿no? En la refinación sobre todo, 99.99% de pureza, ¿no? La producción y extracción. En esta etapa se extrae la roca desde la mina para ser enviada a la etapa siguiente, ¿no? De procesamiento mineral, o a botaderos estériles, ¿no? Dependiendo de lo que vas encontrando mientras vas bajando en los bancos en etapa. Los principales procesos involucrados son perforación y tronadura o voladura de rocas, carguillo y transporte de los materiales a sus destinos, ¿no? La perforación y la tronadura se hace diariamente, son procesos que son constantes, ¿no? Diariamente se hace, ¿no? La perforación, disparo, perforado, tronadura, ¿no? De ahí viene el carguillo, de ahí viene el transporte y finalmente se va a un botadero o se va a la planta concentradora, ¿no? Este minero. Producción, procesamiento. En esta etapa el mineral extraído desde la mina se somete a varios procesos que tienen por finalidad aumentar su concentración, ¿no? El contenido metálico, el contenido del mineral económicamente rentable, para hacer posible su venta o prepararlo para el proceso de fundición y refinación. Existe una gran diversidad de procesamientos metalúrgicos, ¿no? Dependiendo de las características del mineral, ¿no? Hay
hay varias formas de sacar el mineral de la roca. Hay, por ejemplo, la lixiviación, ¿no? Hay la flotación, hay varios métodos, dependiendo, ¿no? La cianurización en el oro, ¿no? La concentración en el chancado, la concentración en el molibdeno y en el cobre. En la planta concentradora se hace eso, ¿no? A veces sacas concentrado de cobre molibdeno y a veces tú vendes solo concentrado de cobre y aparte el concentrado de molibdeno, ¿no? Dependiendo del rubro y del mercado de la empresa minera. A modo de ejemplo, tomamos el caso específico, ¿no?, de los minerales de oro. Aquí, por ejemplo, el procesamiento de oro. Primero es el chancado, puede haber uno o dos chancados, hasta terciarios posible, ¿no? Ahí está la molienda. En algunos casos van a la lixiviación y en otros casos van a sulfuros, ¿no?, donde se concentra el cobre, el oro, la plata, ¿no? Y así va el espesamiento, ¿no? Hay celdas de espesadores y de ahí hay diferentes procesos, ¿no?, como la precipitación del zinc, ¿no?, Merrill-Crowe, luego va el filtrado y finalmente el precipitado, ¿no?, de cobre y de plata. Del espesamiento también va a los relaves. Hay una gran cantidad de ahí de la roca o del material que no es económicamente rentable que se va a los relaves, ¿no? Muy bien. Fundición y refinación. El proceso de fundición consiste en la separación de los metales contenidos en los concentrados, ¿no? De este proceso se obtienen metales en forma impura, con contenidos altos en metales. El blister, por ejemplo, de cobre, que tiene un 92.2%, ¿no?, de cobre. Esto es en la fundición. Ahora, en el proceso de refinación, consiste en la obtención de los metales en un estado de pureza tal que están aptos para su transformación industrial, ¿no?, como cátodos de cobre, que están al 99.99% de cobre, ¿no?, la refinación a fuego, pirometalúrgica, y la refinación por electroobtención, ¿no?, para sacar los cátodos de cobre. Igualmente aquí, los precipitados van a la fundición, y van al material doré, que es una mezcla de oro con plata, van a la refinación y finalmente lingotes de oro, ¿no? Muy bien. Y el cierre de mina, como les decía, es un proceso que inicia incluso en la prospección, ¿no?, porque ahí va ya el plan de cierre de mina. El cierre de una mina es la preparación y ejecución de actividades necesarias desde el inicio de las operaciones para restaurar, ¿no?, las áreas afectadas por la explotación. La mejor forma de dejar un legado positivo en la actividad minera es comenzando por el final, diseñar para el cierre. Por eso desde el comienzo, ya los que planean todos los procesos, nunca dejan de lado el cierre, ¿no? Aquí van involucrados muchos ambientalistas, ¿no? Incluso yo tengo conocimiento que en la mina donde yo trabajo hay hasta lo que se le llaman arquitectos ambientales, ¿no? O sea, personas que no lo van a dejar, porque nunca lo dejas tal como lo encontraste, pero hacen un diseño ambiental de tal forma que sea incluso hasta mucho más agradable a la vista, ¿no? Digámoslo así, son como paisajistas. ¿Cómo lo van a dejar la mina del Tajo cuando se vayan, ¿no? Las áreas que hemos ocupado durante 10, 20, 30 años, 50 años, ¿cómo se van a dejar para que sean no solo amigables con el medio ambiente, sino en la medida de lo posible hasta mucho más agradables de lo que antes estaban? Algunos dirán, no, la naturaleza no se puede mejorar, y sí. Yo he visto áreas en algunas zonas donde ya hemos abandonado, por ejemplo, la explotación, donde ha quedado hermoso, ¿no? Se ha replantado, son a plantas de la zona, se ha incluso puesto, se ha introducido animalitos de la zona, ¿no?, rescatados en algunos casos, otros casos se les atraen, ¿no?, animalitos como las vizcachas, ¿no?, animalitos oriundos de la zona, para que vivan en ciertas zonas, ¿no? Yo he visto una zona ahí en Constancia, donde ya hemos abandonado, pero se han dejado ciertos niveles de roca, donde han sido inundados por vizcachas, y es muy bonito, ¿no?, ver a las vizcachitas en las madrugadas y en las tardes, cómo salen a tomar el sol, como silban, ¿no?, algunas vizcachitas, es bonito. Y las personas que son de la comunidad, que
Ellos han visto antes cómo era la zona antes de que nosotros ingresemos y dicen que ahí no se veían los caches y ahora sí se ven, y que es muy bonito, ¿no? Y así. Si bien, a excepción de la mina El Indio, bueno, esto es en Chile, no existen procesos de cierre de yacimientos mineros, ¿no? Esta mina Barrick implementó los siguientes pasos con el objeto de mitigar eventuales impactos posteriores a estos, ¿no? Por ejemplo, el desmontamiento de instalaciones, ¿no? Tienes que llevar, si eso has quedado en tu estudio de impacto ambiental y en tu plan de cierre, que te vas a llevar todo, entonces, bueno, tienes que hacerlo, ¿no? Recuperación de las geoformas, ¿no? A veces se puede, ¿no? De alguna forma llevar materiales, no minerales, ¿no? Pero rocas, zonas, partes geológicas, donde puedes recuperar, ¿no? Ciertas zonas. Nunca va a ser en forma original, pero sí se puede recuperar de alguna forma. Compactación del terreno, en algunos casos reforestación, monitoreo y tratamiento de efluentes de la mina. Hay la ley 26821, que es la ley orgánica para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Es una ley que tenemos aquí en el Perú, ¿no? Donde están obligadas todas las empresas que extraen recursos naturales, que tienen que en su cierre de minas, tienen que presentar planes para ver la mejor forma de hacer sostenible o aprovechar lo que van a dejar, ¿no? Todo esto está enmarcado en la Ley General de Minería, ¿no? La 01492 de energía y minas. Esto va a depender, obviamente, del cierre de minas, también de los acuerdos que hay con el Estado y con las comunidades y las autoridades locales, ¿no? Todo esto van a querer de lo que ellos quieran después, ¿no? Y ser consciente de que, o sea, recuperar y dejarlo como estaba anteriormente, eso no va a ocurrir. Pero sí podemos dejarlo mejor de lo que estaba. Siempre es posible mejorar, dependiendo de la responsabilidad social de la empresa, de cuánto capital vaya a destinar a sus cierres de minas, ¿no? Y de los objetivos que tengan las comunidades aledañas, ¿no? Bien, continuamos. A ver, el marco normativo minero. Siempre nosotros nos vamos a basar en la Constitución, que dicen que es la ley de ley, ¿no? Se dice así, la Constitución es la ley de ley. En minería tenemos la Ley Orgánica de Aprovechamiento Sostenible, ¿no? Que va a enmarcar todo esto. Tenemos la norma de rango legal, la Ley General de Minería, el decreto legislativo 708, ¿no? Con su TU o su decreto supremo número 01492 de energía y minas. Ahora, hay normas reglamentarias, ¿no? Decretos supremos, ¿no? El 018, que es el reglamento de procedimientos mineros, perdón, el decreto supremo 03 del 94, reglamento de diversos títulos en la legislación general en minería, ¿no? El decreto supremo 084 del 2007, que regula el sistema de derechos mineros y catastro, ¿no? Hay muchas normativas, hay normativas también regionales y hasta distritales, ¿no? Provinciales, cuando nosotros trabajamos en un ámbito sectorial, ¿no? Y eso depende de cada región donde vayamos a trabajar. Muy bien. Continuamos. Normas que inciden en el procesamiento ordinario minero. Aquí tenemos todas estas normas. Hay muchísimas más. Ley forestal, ley de protección al medio ambiente, la ley 3428, ¿no? Que oficializa el sistema de cuadrículas mineras en coordenadas UTM, el decreto legislativo 1243, donde hay diversas medidas de simplificación administrativa, decreto legislativo 1310, que aprueba las medidas adicionales de simplificación administrativa, ¿no? El decreto supremo 004, 2019, que aprueba el texto único ordenado de la ley 27444, ley de procesamiento administrativo general. Esto deroga la 006-2017. Y así, la ley general de la minería comprende todo lo relativo al aprovechamiento de las sustancias minerales, del suelo, subsuelo y dominio marítimo, ¿no? Así. Actividades mineras en la Ley General de Minería, ¿no? Aquí, bueno, hay el cateo, la prospección, la comercialización. Todo esto es libre, ¿ah?
Todo esto es libre, obviamente está regulado, ¿no? Pero realmente es libre. El cateo, acción contundente a poner en evidencia indicios de mineralización por medio de labores mineras elementales. Usa herramientas básicas, ¿no? Lo que hacen los geólogos exploradores. No tienes que tú que tener un permiso como geólogo explorador para caminar por las montañas del Perú, ¿no? Vas y caminas y buscas, ¿no? Preguntas, haces, indagas, ¿no? Conversas con las personas donde vas a buscar, ¿no? Hacer el cateo. La prospección, investigación conducente a determinar áreas de posible mineralización por medio de indicaciones químicas y físicas, ¿no? Medidas con instrumentos y técnicas de precisión, ¿no? También la prospección es libre porque no estás comercializando y estás sacando un beneficio económico de esta actividad, ¿no? Y finalmente la comercialización. Se trata de la compra y venta de productos minerales, los cuales requieren verificar su origen, ¿no? También la comercialización de minerales es libre, obviamente, y tienes que cumplir muchísimos requisitos para poder comercializar estos minerales, ¿no? Todo esto es con el Estado. A ver, actividades mineras en la ley general. Nuevamente, exploración, explotación, beneficio, transporte, labor general. ¿Qué es la exploración? Todos son conceptos básicos, ¿no? Tú para todas estas actividades necesitas haber tramitado una concesión, ¿no? Y que se te haya adjudicado una concesión, se te haya, bueno, concesionado, digamos así, ¿no? Se te haya aprobado una concesión para realizar esto. La exploración, la explotación, el beneficio, transporte y las labores en general, ¿no? ¿Qué es la exploración? Actividad minera tendiente a demostrar las dimensiones, posición, características mineralógicas, reservas y valor de los yacimientos minerales, ¿no? Es una actividad para tratar de llegar a la mayor dimensión, lo más real posible del yacimiento. ¿Qué es la exploración? Explotación. Extracción de los minerales contenidos en un yacimiento, ¿no? Propiamente dicho ya, bueno, varias actividades que hemos visto hace un rato, ¿no? El minado, el terminado, todo eso. El beneficio, conjunto de procesos físicos, químicos y o físico-químicos que se realizan para concentrar y o extraer las sustancias valiosas de los minerales, ¿no? Las actividades dentro de la planta concentradora, por ejemplo, están enmarcadas en el beneficio, ¿no? Labor general. Se trata de toda labor minera que presta servicios auxiliares, tales como ventilación, desagüe, izaje o extracción de dos o más concesiones de distintos concesionarios, ¿no? Esto lo hacen muchas veces las empresas contratistas, ¿no? El transporte minero es todo sistema utilizado para el transporte masivo continuo de productos minerales por métodos no convencionales y que podrán ser por faja transportadora, por tuberías, ¿no? O cable carriles, ¿no? También, ¿no? Por ejemplo, en la empresa donde yo trabajo, en Constancia, lo hacemos por fajas transportadoras, ¿no? Lo que lleva el mineral hacia la planta concentradora, ¿no? Lo hacen con faja transportadora. En Sauder, como les mencionaba, hasta hace no muchos años, lo llevaban en locomotora, ¿no? En sus locomotoras lo llevan, ¿no? Ahora lo hacen por una faja transportadora, ¿no? Muy grande. Eso lo hicieron hace algunos años, ¿no? En 2016, no me equivoco. Yo tuve la oportunidad de trabajar ahí, ¿no? En la mejora tecnológica de Cuajone, que se llamaba, que era una de las partes, era construcción de una faja transportadora y también un domo, ¿no? Un domo que cubría el stockpile, donde se botaba el mineral. Concesión minera. La concesión minera otorga al concesionario el derecho al aprovechamiento de los recursos minerales concedidos existentes en el yacimiento mineral. El yacimiento minero es un bien distinto y separado del predio donde se encuentra ubicada la concesión, ¿ya? Esto hay que tenerlo claro. Al otorgarse el título de una concesión minera, no se concesiona ningún territorio, predio, terreno, tierra o cualquier denominación que se refiera a dicho bien, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir esto? Cuando nos dan una concesión minera, no nos están dando un terreno, nos están dando un recurso, ¿no? Nos están dando el permiso para extraer el recurso y obviamente a permanecer en esa área, en un área territorial, pero no somos dueños de esa área, eso hay que tenerlo claro. El dueño de todo eso, de todo
el mineral y la tierra, es o el Estado, en caso de los recursos minerales, y también puede ser también dueño del terreno, o una comunidad o incluso una persona particular, ¿no? Ya sea una persona jurídica o privada, es dueña del terreno. No olvidemos que en el Perú, por ley, todos los recursos naturales son de propiedad del Estado, ¿no? Así, tú un día, no sé, pues, ¿no? Perforas en tu terreno y encuentras petróleo, el petróleo no te pertenece a ti, le pertenece al Estado. El espacio físico del terreno, ¿no? El espacio físico sí te pertenece a ti, tiene dueños, pero no el recurso que encuentras ahí. Eso le pertenece al Estado. Muy bien. Procesamiento para otorgamiento, o sea, ¿cuáles son los trámites que se hacen? ¿No? ¿Cuál es el proceso para otorgar una concesión minera? Bueno, aquí hay que aprobar una certificación ambiental, autorizar inicio de actividades, la fiscalización ambiental, todos unos trámites que tienes que hacerlo con el INGEMET, ¿no? Para que te den, para que te otorguen esta concesión, ¿no? Los gobiernos, el INGEMET es el encargado de hacer todo esto, ¿no? Ellos mandan sociólogos, topógrafos, hacen mediciones, todos unos trámites que tienes que hacer para que te den la concesión. Herramientas, ¿no? El catastro minero es una de las herramientas, GeoCatMin, ¿no? Todo el Perú, sobre todo la sierra y la costa, todo ya está ya catastrado, ¿no? Algunas zonas ya tienen concesiones otorgadas, otras están en trámite, otras han finiquitado, ¿no? Y otras no, pero son muy pocas las que no están concesionadas o están en trámites, ¿no? Están en lo que se llama el petitorio, ¿no? Ante el INGEMET. Sistema de derechos mineros y catastro SIDEMCAT, ¿no? Este es un sistema que maneja el INGEMET para otorgar todas estas concesiones. Aquí es donde nosotros hacemos los trámites, ¿sabes? Petitorio minero, ¿no? Requisitos para su formulación. Bueno, el INGEMET administra el catastro minero nacional, el cual permite tener un sistema ordenado de otorgamiento de concesiones mineras, ¿no? El sistema WGS 84. En el año 91 se reguló el sistema de cuadrículas. La unidad básica de medida de la concesión minera es la cuadrícula de 100 hectáreas, ¿no? Una hectárea son 10.000 metros cuadrados, ¿verdad? No me deje equivocarme, por favor. No creo equivocarme, pero una hectárea son 10.000 metros cuadrados. Entonces, una cuadrícula tiene 100 hectáreas. Las concesiones mineras se otorgan de 100 a 1.000 hectáreas en dominio terrestre y de 100 a 10.000 hectáreas en dominio marítimo, ¿no? Muy bien. Evaluación técnica, información catastral, ¿no? El análisis de las coordenadas UTM del petitorio, después el análisis de antecedentes sobre la cual se formuló el nuevo petitorio, ¿no? Libre de denunciabilidad. O sea, cualquier persona puede ir y denunciar un área, ¿no? Cualquier persona. Ahora tienes que ir al INGEMET y hacer tus trámites para saber si esa área ya no ha sido concesionada a una persona, ¿no? Y si no ha sido concesionada o si esa concesión ha vencido o ese petitorio también ha vencido, entonces tú inicias con los trámites para el petitorio, ¿no? Es lo primero que uno tiene que hacer. En análisis de superposición de derechos mineros, ¿no? Propiedad, cancelación, reducción, simultaneidad, entre otros, ¿no? Porque a veces hay una superposición de una concesión sobre otra, ¿no? Tú le estás en trámites de petitorio, entonces tiene que venir INGEMET y decir que no, o sí puedes iniciar ahí tu petitorio. En análisis de superposición a áreas restringidas, urbanas, expansión urbana, área natural, zona arqueológica, proyectos especiales y otros, ¿no? Uno como hace un petitorio, no sabe realmente si esas áreas le pertenecen a alguien o si no son factibles de hacer una petición. ¿Por qué? Porque de repente es una zona arqueológica, de repente es una zona de interés ecológico, ¿no? Una reserva nacional. De repente es una propiedad privada, de repente es una área destinada a la expansión urbana, ¿no?
que ya el Estado la ha definido como la expansión de alguna ciudad. Entonces, no puedes hacer ahí, no se te va a otorgar la concesión, ni siquiera se te va a permitir los trámites del petitorio minero, ¿no? Finalmente, si es zona de frontera, obviamente, ¿no? Tú no puedes hacer un petitorio sobre los terrenos de otro país. Por ejemplo, esto ocurre en una mina aquí en Tacna, en las alturas de Tacna, una mina de oro. Ya no recuerdo ahora su nombre de esta mina, pero hay así, ¿no? La mitad de la mina está en Perú y gran parte del yacimiento está en Chile. Entonces esta mina está haciendo trámites en el otro país para, bueno, creo que ya los culminó, para poder hacer también explotación en el otro lado, ¿no? Es muy complejo todo esto. Lamentablemente el sistema peruano es muy burocrático, ¿no? Estamos muy burocratizados, ¿no? Para poder hacer esto. Muy bien. La evaluación legal, ¿no? Aquí tienes, este es un formulario, ¿no? Para hacer un petitorio minero. Aquí, yo cuando estuve en la universidad en los años 2000, recuerdo que con mis compañeros hicimos un petitorio aquí por la zona de La Pascana, que se llama la zona de Islay, muy cerca a lo que es Tía María. Hicimos un petitorio de la zona que se llama el Cerro Quequén. Pensamos que, bueno, son solo trámites, ¿no? Pero la verdad es que es muy, muy engorroso, complicado, muy, bueno, tuvimos el apoyo de la universidad, de muchos profesores que nos apoyaron, y al final, después de casi 2 años, logramos que nos admitan nuestro petitorio, ¿no? Tuvimos nosotros mismos que ir, pues, no hacer las mediciones, llevar a unas personas que hicieron la medición de las coordenadas UTM, pero fue muy complicado. A una persona natural que, por ejemplo, quiere emprender un pequeño negocio minero, es muy difícil. Es por eso que los pequeños, la pequeña minería es muy reacia a legalizarse, a formalizarse, porque los trámites para solo ingresar un petitorio minero al INGEMED y todo esto son muy complicados, ¿no? Hay gente, hay estudios de abogados que tienen ingenieros en su planilla que se dedican solo a esto, y es muy caro, muy, muy caro, ¿no? Por eso cualquier persona con poco conocimiento de esto y que quiera aventurarse a un negocio minero, uy, se va de bruces contra muchos muros, ¿no? Cuando quiere hacer negocios en él. Bien, aquí pues, se ponen los datos, todo esto. Tiene que ser legible, muy bien llenado. Toda esta documentación. Firmas del peticionario, toda esta documentación. Tienes que presentar un plano catastral donde ubicas tu concesión, ¿no? Y la superposición a las cuadrículas. Tienes que hacerlo dibujar, ¿no? Porque una persona sola no puede hacer todos esos trámites, ¿no? Tienes que contratar a otras personas especialistas en estos temas para que te ayuden. La evaluación de las superposiciones a derechos mineros, ¿no? Quiénes son los que tienen prioridad, cancelación, reducción, fraccionamiento y inadmisibilidad, ¿no? Estos planos son muy complicados. Cuando nosotros lo hicimos en la universidad, gracias a Dios tuvimos la ayuda de los profesores, ¿no? Para hacerlo. Al final esta concesión la cedimos cuando acabamos, no salimos ya del pregrado. Toda mi promoción, estuvimos participando en esta empresa, digámoslo así, en este sueño de tener una concesión para mi universidad, que era la UNSA. Por compromiso lo cedimos todo a la universidad para que ellos hagan, que era el compromiso de la UNSA, hacer una escuela mina, ¿no? Se comprometieron en hacer. Lamentablemente ese proyecto no prosperó, la UNSA no lo llegó a plasmar, no hacerlo realidad. Pero bueno, a veces las empresas, los negocios, pues, las empresas sobre todo, no prosperan hasta el final, ¿no? A ver, causas de una extinción, o sea, ¿por qué una concesión minera se extingue? Rechazo, ¿no? De acuerdo al artículo 14A del Decreto Supremo 018/92, ¿no? Omisión de los pagos por trámites y vigentes. Tú haces unos pagos para que te den la concesión
Y cada año hay que pagar la vigencia del trámite. Cuando tú no lo pagas, lamentablemente, se rechaza ese petitorio. Inadmisibilidad, también de acuerdo al artículo 14b del mismo decreto Supremo 018. No consignación de coordenadas UTM, ¿no? O una mala consignación, ¿no? Cuando has hecho una mala medida, una mala ubicación de los puntos UTM, las coordenadas en la concesión que estás tú, a la que estás exigiendo, ¿no? Que te den. Renuncia, ¿no? Expresa por parte del peticionante, ¿no? Cuando te das cuenta de que de repente ese lugar donde estás pensando hacer un negocio minero, una explotación, de repente pierdes el interés económico, ¿no? Y simplemente presentas hay también un formato, ¿no? Donde tú renuncias a la concesión o a la petición, ¿no? La caducidad, pago por derecho de vigencia por 2 años, ¿no? Cuando dejas de pagar, entonces simplemente caduca. Abandono, ¿no? Incumplimiento de disposiciones en el trámite, ¿no? Cuando estás haciendo el trámite te exigen varias cosas. Si es que tú no las cumples, simplemente ellos van a dar porque has abandonado toda la petición. La nulidad por persona inhábil, ¿no? Por muchas razones, ¿no? Una persona natural o jurídica la pueden, incluso en el transcurso, ¿no? Pueden ponerte como persona inhábil, ¿no? Para recibir una concesión o simplemente para empezar los trámites de una petición minera. Y finalmente, cancelación, según el artículo 64, el 65 del decreto Supremo 014, ¿no? Por superpuestos no publicados, ¿no? A veces es por mentir, ¿no? Haces algunas, o por desconocimiento también, pues, ¿no? Haces una superposición que no es válida, simplemente te lo cancelan, ¿no? Porque se van a dar cuenta, tanto al que le estás haciendo la superposición a otra concesión, ¿no? O el mismo estado, ¿no? Se van a dar cuenta, ¿no? Por mentir, ¿no? Algo parecido, por ejemplo, ocurrió con las concesiones que hubo en los años 60 de la International Petroleum, ¿no? Todos conocemos la historia de la nacionalización del petróleo en, en el norte del Perú, en Piura, no me equivoco, creo, en Tumbes, ¿no? Cuando se hicieron las reales mediciones de cuáles eran los yacimientos o el área donde se estaba haciendo la explotación del International Petroleum, se dieron cuenta que era muchísimo, muchísimo, muchísimo más, ¿no? Es una historia interesante lo que ocurrió ahí. Entonces, en ese tiempo no había Ingemet, había otro, creo que era el Ministerio de Hacienda, ¿no? En ese tiempo. Le quitaron la concesión y los multaron, ¿no? A la International Petroleum. Y ahí vino ya después todo un tema legal, político, que, bueno, al final fue en el resarcimiento. Nosotros tuvimos que pagar a la International Petroleum y ellos nunca nos pagaron, ¿no? Por todo el petróleo que se llevaron, de más, sí nos daban un impuesto, pero que no era real a lo que se estaban llevando en la realidad. Es todo una historia muy grande, donde involucra pues, militares, bueno, la página 11 y todo eso, ¿no? Pero eso ocurre cuando no cumples con los requisitos, ¿no? Que te dice la entidad del Estado. Por eso puede ocurrir, ¿no? A ver, consideraciones a tener en cuenta. A ver, el sello de observación, la omisión de algún requisito a fin de facilitar el proceso de calificación, ¿no? A cargo de la DCM, calificación del PPM, bueno, todo esto es del Ingemet, ¿no? La calificación de todos los requisitos que te pide el Ingemet no es competencia para recibir y trámites petitorios cuyos titulares cuenten con la calificación, ¿no? Los recibos de pago por derecho de trámite y vigencia deberán tener fecha y hora anterior a la formulación del petitorio. Todos son trámites, requisitos que te piden el Ingemet, ¿no? Como les decía, todo esto no lo hace realmente una empresa minera, lo hace un estudio de abogados, ¿no? Personas especialistas en todos estos temas legales, ¿no? Claro, pero que tenemos que saber, ¿no? Todo esto es una introducción, como me indicaron, una introducción a lo que es la supervisión de operaciones mineras. Es necesario que un supervisor conozca todo el negocio minero, ¿no? Todo lo que involucra desde el inicio del proyecto hasta el final del cierre de minas, ¿no?
Muy bien, este es, por ejemplo, un flujograma de cómo se hace un petitorio minero, una solicitud, ¿no?, de concesión, ¿no? Hay informes técnicos, informes legales, hay publicaciones que hay que hacer para que si por ahí hay alguien, ¿no?, que ya tiene una petición o un interés en esa área, sea informada, ¿no?, a través de carteles diarios, en el peruano, y diarios locales del área. Informes legales, informes técnicos, ¿no? Elévese con proyecto de título en el INGEMET y en los gobiernos regionales. De ahí se da el título de la concesión, la publicación del título y la inscripción, ¿no?, en registros públicos y en varios estamentos del Estado. Esto es opcional, pero es lo ideal. A ver, los informes técnicos y legales tienen 30 días para presentar, ¿no?, los informes técnicos y legales. Para las publicaciones tienes 30 días hábiles para publicar y 60 días calendario para presentar el petitorio y notificar los carteles, ¿no? O sea, toda la publicidad que vas a presentar diciendo que que estás haciendo una petición en tal lugar, ¿no?, para que si hay alguien que anteriormente tiene ahí un interés, entonces ellos digan, no, un momentito, estos son mis terrenos, estos son terrenos de mi familia, aunque no tengo los títulos, pero puedo demostrarlo, ¿no? Y hacen todo un tema para demostrar que son de ellos. Hay muchos lugares en el Perú que no tienen títulos, ¿no? Yo recuerdo cuando iniciamos esta aventura de tener una concesión minera para la universidad, había muchas personas que decían que les pertenecía a sus ancestros, pero no podían demostrarlo, ¿no? Y algunos de ellos fueron, por ejemplo, porque en esos tiempos, claro, hace muchísimos años, ¿no?, comienzos del siglo XX y finales del siglo XIX, todo lo registraban en parroquias, ¿no? Todo se registraba a través de las iglesias, ¿no? Y bueno, hicieron algunos trámites aquí, en Arequipa, en los arzobispados, en los archivos de los arzobispados, ¿no?, para buscar esos títulos que ellos decían que tuvieron. Nunca prosperó, pero bueno, cuando nos hicimos asesorar por el área legal de la UNCE, nos dijeron eso, ¿no? Tenemos que esperar de que ellos no encuentren nada, que no puedan ellos tampoco recibir en este tiempo que nos da el INGEMET, ¿no?, para hacer las publicaciones. Ahora, el título, pues, ¿no?, 5 días, perdón, en los informes técnicos y el informe legal, ¿no?, después de las publicaciones, tiene 5 días para remitir, ¿no?, al INGEMET o gobiernos regionales. Luego, bueno, se llama así, ¿no?, elevan el proyecto de título, no menos de 30 días calendario desde la última publicación. O sea, ya tú le pones nombre, todo, en el INGEMET, todo lo registra, elevan el título, ¿no?, al INGEMET, eso en 30 días. Luego, los primeros, el título de concesión, primeros 15 días del mes siguiente. O sea, tú tienes que ponerle un título a la concesión, tienen que publicar, ¿no?, ese título, tiene que registrarse en el INGEMET. No, y finalmente la publicación, al quedar consentido el título, tienes 15 días de publicación. Ahora, estos tiempos obviamente en trámite son fijos, pero en cualquiera de estos momentos puede haber observaciones. Incluso pueden regresarte a cero, ¿no?, porque incumpliste algo. Nuevamente tienes que iniciar con los informes técnicos y legales de la petición, pagando nuevamente todos los trámites, ¿no? No te va a devolver lo que ya pagaste, y por algún error tuyo de repente, ¿no?, o del equipo de personas que está haciendo esta petición, regresa a cero y nuevamente tienes que iniciar, ¿no? Y en cualquier etapa, cualquiera de estas 7 etapas te pueden regresar a cero, ¿no? Es así. A ver, muy bien. Continúa, se escucha, ¿verdad? ¿Está escuchando todo bien? Alguien, por favor, que me diga. ¿Todo claro? Señores, somos solo 5 participantes, ¿verdad? A ver, estamos con la señorita Campos, con el señor Perales y con el señor Casilla, ¿no? ¿Todo claro, señores? ¿Sí? Ya nos falta
media horita nomás para culminar esta introducción a este curso. ¿Alguno de ustedes es supervisor en alguna mina o en alguna operación minera quizá? ¿No? Señores, ¿se me escucha? ¿Sí? ¿Alguien? Me diga, no sé si si se me está escuchando, de repente no. ¿Me escuchan? ¿Qué tal? Sí, Buenas noches. ¿Sí se lo he escuchado? se me escucha bien, ¿no? Sí, bastante claro. Sí, mire, yo sé que este es un tema un poquito teórico, ¿no? De introducción. Yo lo entiendo. No es necesario que conozcan esto. Todo supervisor de operación, supervisor de seguridad, de calidad, de medio ambiente, ¿no? Cualquier persona que tiene a su cargo a personas con responsabilidades en una empresa minera, tiene que conocer, quizá no ser especialista, ¿no? Pero tiene que conocer todo el negocio minero, todo el negocio, de dónde sale, para dónde va, ¿no? Tiene que saber esto. ¿Por qué? En una mina, miren, yo inicié como supervisor de operaciones en una cantera hace muchísimos años, ¿no? La cantera Maro, que se llamaba en la mina Las Bambas, hace muchísimos años, cerca al pueblo de Chalhuahuacho, ¿no? Y ahí aprendí de que uno debe saber no solo, por ejemplo, cuál es el proceso de cómo llega el explosivo a la mina o a la cantera, ¿no? Cuáles son los trámites para la explotación de una cantera. Cuando viene, por ejemplo, de la nada, pues no viene una supervisión a veces del cliente, en ese tiempo nuestro cliente era Bechtel, ¿no? Los que estaban construyendo las bambas, pero vinieron también con representantes de la municipalidad, ¿no? Y te preguntaban, ¿no? Oye, ¿de dónde viene este explosivo? ¿A dónde se va este mineral? ¿Cómo han hecho ustedes para traer tantos volquetes? Preguntaban. Y es bueno conocer todo este ámbito para decirle, ¿no? Sí, hemos hecho estos trámites, ¿no? Todo esto se ha hecho. Ah, los volquetes, sí, hemos hecho un proceso de adquisición a través de una licitación, pues, ¿no? Muchos de ellos son parte de la comunidad, ¿no? Que yo les indicaba, ¿no? El explosivo, ¿cómo viene? ¿No? Viene, por ejemplo, con personal policial, ¿no? Que viene desde acá en Arequipa, nos vendían el explosivo, ¿no? Acá hay unos polvorines en la zona, un desierto, yendo a Mollendo, si no me equivoco. Ahí tienen sus polvorines famesa y lo traían por ahí, viene con un policía, se hace trámites, en ese tiempo era la Discame, ¿no? Y te obligaban a traer un policía, tenemos los polvorines por allá, estos polvorines cumplen con la norma, con esta norma. Un supervisor siempre tiene que dar respuesta a todo eso. Quizá no una respuesta especializada, una respuesta detallada, pero sí debes conocer todo el proceso, ¿no? Tienes que conocerlo. Uno no sabe como supervisor, como especialista en un campo, no sabes por dónde te va a llevar la vida profesional. Yo empecé como supervisor de operaciones, ¿no? Luego pasé a supervisor de seguridad en una carretera donde tuve la oportunidad de trabajar, eh, no voy a decirlo penosamente, pero sí una carretera donde vi algunas cosas que nunca lo había visto en otras empresas. Trabajé con Odebrecht en una carretera que hicimos aquí de Matarani, que es un puerto. Bueno, los que son de Arequipa saben, pero de Matarani hacia Punta de Bombón, ¿no? Y justo cuando ya habíamos culminado es el relleno hidráulico en varios valles que hay, le llamamos valles, ¿no? Pero son depreciaciones del terreno donde lo llenábamos con roca chancada, estalló todo lo de Odebrecht, ¿no? Todo ese problema que hubo y no pudimos culminar al 100% el proyecto, esa carretera, ¿no? Que era ya lo último, que era señalización, hacer las pruebas de ruta y todo eso. Ahí trabajé yo como supervisor de seguridad, pero pasé también a supervisor de medio ambiente, ¿no? Hace muchísimos años, ¿no? Y bueno, uno no sabe dónde te va a llevar la vida, pero es bueno, y en algunos casos, dependiendo a dónde quieres llegar,
indispensable conocer todas las etapas del proceso productivo de la empresa donde estás prestando tus servicios, ¿no? Es muy bueno saber, te ayuda mucho. Continuemos. Ahí está. A ver, la superposición entre las concesiones. Bueno, este es un tema también, como les decía, legal sobre todo, ¿no? Pero es bueno conocerlo. A veces, cuando uno hace un denuncio minero, esto yo lo pude ver, ¿no? Cuando estábamos en la universidad. Tú pones ciertas coordenadas, haces una medición, y a veces como que te puedes pasar o puedes hacer menos de lo que tú estás diciendo, ¿no? O sea, menos de lo que estás poniendo en el plan. A veces por desconocimiento, por mala manipulación de los equipos. En el tiempo que nosotros estábamos, teníamos un plano catastral y teníamos unos modelos, ya estoy hablando hace 20 años, unos modelos de GPS muy antiguos que no eran muy precisos, ¿no? No eran para nada precisos, yo no diría. Unos aparatitos, ¿no? Fuimos con unos topógrafos que ellos conocían ciertas ediciones, sabían, según ellos nos decían, pues, ¿no? Que sabían leer estos planos catastrales, pero tuvimos problemas, porque lo que pusimos en las superposiciones no era lo real que habíamos visto en el campo, ¿no? Nos rechazaron muchísimas veces los planos. Bueno, gracias a la universidad que cubría los pagos, nosotros no teníamos problemas, ¿no? Pero sí perdimos muchísimo tiempo, demoramos muchísimo tiempo en llegar a llegar a buen rumbo con esa petición, ¿no? Ahí continuamos, ¿no? Áreas restringidas a las actividades mineras. Esto es obvio, pues, ¿no? Jamás nos van a dar una concesión, ni siquiera nos van a permitir el trámite de petición minera en alguna reserva natural, reserva paisajística, zona arqueológica. No lo van a hacer, jamás. Las restricciones y su alcance deben encontrarse establecidas expresamente en la normativa. Al aplicar las restricciones no cabe interpretaciones extensivas o por analogía. Miren, que tú encuentres, por ejemplo, en una concesión, pues, ¿no? Que tú encuentres de repente alguna vasija, alguna tumba, eso tampoco necesariamente lo hace inadmisible al petitorio. Van a tener que venir personas del Ministerio de Cultura, arqueólogos, bueno, hacer un estudio para ver si es que esa zona realmente se le va a restringir la petición. Hay veces en que no va a ocurrir. Nosotros en constancia, en el proyecto, encontramos, ¿no? Yo trabajé en el proyecto con una contratista en lo que era el área de voladura. Hicimos el plataformeo de varias de las áreas para el campamento con voladura, pues. Hicimos los accesos hacia la zona de explotación. Y encontramos, por ejemplo, nosotros cuando movíamos el material, encontramos unas rocas circulares en forma de molinos, ¿no? Y bueno, como dice la ley, tuvimos que llamar, formar, ¿no?, al Ministerio de Cultura, vinieron ellos y nos obligaron, pues, ¿no? Pero bueno, lo hicimos de buena gana, obviamente, nos obligaron a parar las operaciones hasta que todos estos materiales, artefactos, rocas, fueran retiradas y resguardadas por el Ministerio de Cultura. En otros lugares, donde ya cuando la mina estaba en explotación, en beneficio, hemos encontrado tumbas, ¿no?, de la cultura Wari, que después nos enteramos, ¿no?, de la cultura Wari. Y todos esos materiales que se encontró, algunas vasijas, huesos, todo eso lo llevó al Ministerio de Cultura, pero la mina tuvo a bien contratar a algunos artistas que hicieron réplicas exactas de lo que se encontró. Exactas. Y ahora en Constancia tenemos un pequeño museo. Bueno, yo le llamo pequeño, pero no es tan pequeño, ¿no? Un museo muy bonito. Hace poco, en la Semana del Medio Ambiente, hicimos una visita, ¿no? Algunos representantes de varias áreas de la mina. Yo fui por planta. Y nos hicieron un recorrido y nos explicaron todo lo que habían hallado. Se encontraron unas puntas de lanza. Bueno, no se puede decir puntas de lanza.
unas puntas, nomás le llaman ellos, ¿no? Porque no saben si era de lanza o si era de flecha o de qué era. Unas puntas ahí, de obsidiana y otras de roca basal, ¿no? Y lo tienen ahí en ese pequeño museo, ¿no? Mire, a pesar de que se encontró todo esto, en la zona no se nos quitó la concesión de la explotación minera ni nada de eso, ¿no? Lo que sí se pidió es que todo eso se resguarde, se señalice, ¿no? Y se tenga en consideración arqueológica. O sea, que nadie puede ingresar ahí, a menos que sea con un representante del Ministerio de Cultura, ¿no? Y toda esa zona está cerrada, se ha cercado, todo eso. A pesar que ya se ha retirado todo, pero de tiempo en tiempo vienen representantes del Ministerio de Cultura a hacer ahí ciertos estudios, pues, ciertas verificaciones, que nadie haya ingresado, que todo esté cercado, y que no haya, y que haya una zona de amortiguación donde no hay ningún tipo de actividad minera, ¿no? Cerca a esa zona. En la zona de Pampacancha se encontró unas estructuras, pero después que el Ministerio de Cultura vino y dijo que no, que eran recientes, ¿no? Que no tenían más de 50 años, ¿no? Que eran zonas para corrales para animales, ¿no? Y obviamente no nos impidieron seguir con el proyecto de Pampacancha, ¿no? Que era en ese momento estábamos en el pre-stripping, ¿no? Sacando material. Y así. Pero va a haber zonas donde sí va a ser imposible hacerlo, por más mineral, por más interés económico que haya, ¿no? Sobre todo esto pasa en la selva, pues, ¿no? Imagínense que encuentren, aunque para eso tendrían que hacer un estudio de prospección, pero bueno, es posible que haya, pues, ¿no? Cerca Machu Picchu, ¿no? De repente encuentran el yacimiento de oro más grande de toda Sudamérica, ahí cerca de Machu Picchu. Sería casi imposible que trasladen Machu Picchu o que permitan una explotación minera muy cerca a Machu Picchu. Imposible, ¿no? Hay zonas de expansión urbana donde se ha permitido, por ejemplo, en Cerro de Pasco, ¿no? Todos sabemos que en la mitad de la ciudad de Cerro de Pasco hay una mina, ¿no? Ahí está el Tajo Raúl Rojas, si no me equivoco, no me acuerdo bien cómo se llama el nombre, que está en medio de la mina. Yo he tenido la oportunidad de caminar por los barrios colindantes, donde las zonas, donde las casas están abandonadas, completamente abandonadas, ¿no? Porque ya la mina ha adquirido, ¿no? Ha comprado esas casas, entonces solo están esperando a completar los trámites para continuar con la demolición y la ampliación del Tajo. Aunque algunos dicen que ya eso no va a ocurrir, ¿no? Pero bueno, es posible. Hay zonas donde sí se puede permitir. La zona restringida puede cambiar, pero cuando se trata de temas arqueológicos, ecológicos, naturales, muy difícil. Cuando se trata de temas urbanos, es posible, de acuerdo a, de acuerdo a acceder, ¿no? A ciertas condiciones en la mina, ¿no? Que compren los terrenos, ya temas sociales, todo eso, temas urbanos, ¿no? Es posible. Muy bien. Ahí, continuamos, ¿no? Por ejemplo, aquí, en el caso de petitorios cuyas cuadrículas comprendan terrenos ocupados por monumentos arqueológicos e históricos, proyectos hidroenergéticos e hidráulicos establecidos por norma nacional, ¿no? Red vial nacional, oleoductos, gaseoductos, poliductos, cuarteles, puertos u otras de defensa nacional o instituciones del Estado con fines de investigación científico-tecnológica. En el título de concesión correspondiente se indicará la obligación de respetar la integridad de las referidas construcciones e instalaciones. Los que alguna vez hemos visto las líneas de Nazca, podremos ver que la Panamericana cruza todas las líneas de Nazca, ¿no? Incluso yo cuando fui con el guía, pues, bajamos del avión, te hacen explicación, ellos se horrorizan, ¿cómo pudimos hacer esto? Dijeron, pero el problema ahí, o el tema, ¿no? Es que en ese tiempo, cuando se hizo la Panamericana, no se conocían las líneas de Nazca, sabían que había algo ahí, ¿no? Unas líneas extrañas, pero no le daban la importancia que le demos hoy, ¿no? Hoy en día sería imposible hacer una carretera que cruce las líneas de Nazca, ¿no? Sería imposible. Incluso esa es una de las razones por las que no se puede hacer una carretera a Machu Picchu, ¿no? No afectar al área arqueológica. Es por eso que no se hace una carretera a Machu Picchu, ¿no? Bueno, el artículo modificado por el Decreto Supremo 003-2016, publicado el 11 del 2 del 2017, ¿no? No se puede hacer todo esto en estas áreas. Muy bien. Áreas naturales, ¿no?
Por ejemplo, ahí es lo que hablábamos de Machu Picchu, ¿no? El uso directo, parques nacionales, santuarios históricos, ¿no? Ahora, Machu Picchu no es solo nacional, es un patrimonio de la humanidad, es un patrimonio reconocido por la UNESCO. Si bien es cierto, también tiene el título de una de las maravillas del mundo moderno, ese título no se lo ha dado una entidad internacional, fue de una ONG, ¿no? No tiene carácter vinculante con obligaciones legales, ¿no? Más es un tema turístico, comercial, ¿no? Que le den ese título de maravilla, la maravilla moderna. Pero el título que nos da la UNESCO sí. Nosotros debemos cumplir ciertos, bueno, no ciertos, muchísimos requisitos para seguir manteniéndonos como patrimonio cultural de la humanidad, ¿no? Y este sí, como tiene el Perú, tiene convenios con la ONU, y la UNESCO es parte de la ONU, tiene rango de ley, no podemos nosotros desvincularnos de eso. Nosotros pedimos que se vuelvan, ¿no? Lo postulamos como un patrimonio cultural, y al darnos ese rango de patrimonio de la humanidad, nosotros debemos cumplir muchísimos requisitos que tienen rango de ley. Es por eso que no se puede hacer una carretera a Machu Picchu, ¿no? Bueno, podría hacerse, pero los requisitos legales, los requisitos técnicos, culturales, de medio ambiente que cumpliría, siempre estarían al límite, ¿no? Siempre estarían al límite. Y entonces ahora el Estado prefiere no hacerlo. Y quizá alguna empresa podría hacerlo, como la empresa que puso ahí ese hotel, que está justo al lado de Machu Picchu, pero cumplió unos requisitos ambientales muy, muy exhaustivos, ¿no? Muy exhaustivos, ¿no? Yo he visto y he conversado con algunas personas del Ministerio de Cultura y ellos me indican, pues, ¿no? Que año a año tiene que cumplir ese hotel unos requisitos, o sea, muy, muy grandes. Hacen unas mediciones de ruido, de emisión de CO2, de la fauna y la flora de la zona, y que prácticamente ese hotel es como si fuera parte de la naturaleza ahí, ¿no? No pueden gastar más agua de la que esté estipulado en un contrato, no pueden hacer una bulla que pase ciertos decibeles, ¿no? ¿Por qué no? Porque afecta al área natural. La cantidad de residuos sólidos que emite ese hotel está restringido también, ¿no? Muchísimas cosas tienen que controlarse. Y en un hotel, miren, donde, bueno, hay los procesos operativos son estáticos, son así de restringidos. Imagínense hacer una carretera donde las máquinas hacen bulla, donde mueves material, mineral, y si en algún momento encuentran algo, algún depósito, alguna zona arqueológica, se para todo. O sea, sería muy difícil, ¿no? El uso indirecto, por ejemplo, las reservas paisajísticas, ¿no? Machu Picchu tiene muchas reservas paisajísticas, refugios de vida silvestre, reservas nacionales, reservas comunales, bosques de protección y cotos de caza, ¿no? Bueno, aquí en el Perú la caza es muy poca, prácticamente no hay, pero hay ciertas comunidades que sí, ¿no? Ellos han declarado que cazan, sobre todo en la selva, no acá en la sierra, en la costa, no, pero en la selva sí, ¿no? A ver, las áreas naturales protegidas, uso indirecto. Este es un flujograma de cómo uno hace una petición, ¿no? Para una concesión minera en uso indirecto de una zona de interés nacional, ¿no? Las áreas naturales protegidas, uso directo. Aquí haces la petición, pero como les digo, es muy difícil, muy, muy difícil. Empresas lo han hecho, sí, pero empresas mineras que yo conozca no hay ninguna. No sé si alguien conocerá alguna empresa minera que ha logrado que le den una concesión cerca o en una zona de uso directo. Yo no conozco ninguna. Voy a investigar. Si algún día tenemos la oportunidad de volvernos a encontrar, lo diré. Voy a investigar. ¿Ves? Aquí son las áreas urbanas y de expansión urbana. Pues, ¿no? Por ejemplo, en Lima, ¿no? Aquí está la principal foto en Lima, ¿no? Aquí en Arequipa tenemos, por ejemplo, la mina Cerro Verde, ¿no? Que su concesión llega, ¿no? A zonas que colindan ya con zonas urbanas. Pero más allá de eso ya no se le puede dar. Podrían ellos hacer la petición si cumplen todos los requisitos,
y si tienen la aceptación social para hacerlo, aceptación de los dueños de esos terrenos, sí podría hacerse, ¿no? Pero hasta el momento no se ha pedido, ¿no? Tiene otros intereses en otros lugares, la mina acá de Cerro. Normativa aplicable, ¿no? La ley 27015 la regula las concesiones mineras en áreas urbanas y de expansión urbana. El decreto supremo 008-2002, ¿no? Que regula la ley 27015. No se olviden que toda ley tiene un decreto supremo con un marco regulatorio, ¿no? La ley se dice lo que se va a hacer y el decreto supremo se dice cómo se va a hacer. Tiene un reglamento ley. Tiene otro reglamento, el decreto supremo 041 del 2007, donde sustituye un artículo 2 del decreto supremo 008. No es una modificatoria de un artículo del primer reglamento que se dio, ¿no? En seguridad pasa lo mismo, ¿no? Nosotros tenemos la ley 29783 y esa es la ley, pero por ejemplo en el ámbito minero había el decreto supremo 055, luego el decreto supremo 026, luego el 024 y ahora el 023, ¿no? Todas las modificaciones que ha habido al primer decreto supremo que apareció, ¿no? Acá está el procedimiento en áreas de expansión urbana, ¿no? De la ley 27015, ¿no? Todo el trámite que hay que hacer. Aquí la zona de frontera, ¿no? Todo lo que hay que hacer en zonas de frontera. Hay que cumplir adicionalmente muchos otros requisitos por la seguridad nacional, ¿no? Está regulado, es posible hacerlo, pero también es mucho más difícil. Miren, yo he visto hay canteras en ciudades, ¿no? Que ellos sí hacen todo este trámite para la expansión urbana, porque una cantera también es una forma de minería, ¿no? Hay canteras y hacen los trámites para que les permitan la explotación del tipo de mineral que ellos están interesados, ¿no? Sí se puede hacer, ¿no? El problema es que yo lo he visto y todos lo sabemos, hay muchos huecos en la ley, ¿no? Y la supervisión del Estado en este tipo de empresas es deficiente, a veces una vez al año, incluso ni esto, ¿no? Tú solo vas a hacer los trámites, pagas, haces los trámites iniciales y bueno, el Estado no te molesta, ¿no? Y haces tu concesión, ¿no? En cantera sobre todo, yo lo he visto aquí en Arequipa, ¿no? Áreas de defensa nacional, hay áreas de interés nacional que están involucradas con la defensa nacional, donde también se puede hacer una concesión minera, puede ser un petitorio, pero obviamente tiene sus particularidades y tiene sus propios trámites, sus propios procedimientos, ¿no? Aquí lo tenemos. Este es un flujograma de cómo se hace. Es difícil, complicado, pero bueno, si es que alguien cree que es económicamente beneficioso, puede hacerlo. Petitorios de formulación por sustancias no metálicas, ¿no? Hay muchos sustancias no metálicas que son de beneficio, pues, ¿no? Para muchas personas. Por ejemplo, minas de salitre podría hacerse, ¿no? En Bayóvar, en el norte, en minas, ¿no? Donde sacan no metálicos y los destinan, bueno, acá en el Perú lo están destinando para Brasil, ¿no? Se lo llevan los de Bayóvar. Pero hay otros lugares, ¿no? Donde sacan salitre. Aquí, por ejemplo, sacan en Arequipa, hay una zona también cerca de Tía María, donde sacan la sílica, ¿no? En otras zonas sacan las mica, ¿no? Hasta donde yo tengo entendido, esa mica la usan para cosméticos, ¿no? Ahí también se hace una concesión para estas sustancias no metálicas, ¿no? Esto lo regula también la Ley General de Minería, ¿no? En el Decreto Supremo 014, ¿no? Establece que no podrán establecerse concesiones no metálicas ni prórrogas de concesiones no metálicas sobre áreas agrícolas intangibles ni en tierras rústicas de uso agrícola, sin considerar entre estas últimas, a los pastos naturales, ¿no? Hay zonas donde no se puede, ¿no? Este es el flujograma, el informe de un petitorio de sustancias no metálicas, ¿no? Son petitorios mineros simultáneos, ¿no? Se presentan en simultaneidad cuando dos o más petitorios solicitan la misma poligonal, cuadrícula o conjunto de cuadrículas en el mismo día, en el mismo minuto. Raro, pero puede ocurrir, ¿no? Que se encuentren de repente en la misma puerta, ¿no? Dos tramitadores y los dos, uno a una ventanilla y el otro a la otra ventanilla, al mismo tiempo.
es posible, ¿no? Procedimiento de oposición, procedimiento administrativo para impugnar la validez de un petitorio de una concesión minera, la misma que podrá ser formulada por cualquier persona natural o jurídica que se considere afectada en su petitorio. Eso sí, eso acá no lo menciona, pero es verdad, cuando haces tú la concesión o el petitorio, inicias el trámite de petitorio, te dan pues, ¿no?, una constancia, una resolución, y ella aparece hasta el minuto donde lo has hecho, ¿no? Porque hay muchos intereses en esto, por eso tiene que aparecer eso, ¿no? Título de concesión minera, ¿no?, una resolución de la presidencia que te dan, el Instituto de Geológico, Minero y Metalúrgico, el INGEMET, te da este título de concesión minera, ¿no? Donde te dice las coordenadas UTM, dónde a dónde, de tal fecha, quiénes son los beneficiarios de este título y todo eso, ¿no? Ahí están las coordenadas UTM, después que haces todo el trámite te dan esto, y esto hay que renovarlo cada año haciendo un pago correspondiente, ¿no? Este es el certificado que te entrega el INGEMET, donde te dice, ¿no?, que tú eres el beneficiario, y acá incluso aparece el nombre, ¿no?, como acá menciona, la concesión minera El Niño de Huaricanga, ¿no?, con el código, se encuentra consentida al 5 de octubre del 2017, ¿no? Es un modelo, ¿no? Es el certificado de concesionamiento que te otorga. Y así, toda esta documentación, después de haber pasado por todo ese periplo de trámites, ¿no? Todo, yo se los digo porque yo apoyé en hacer estos trámites, toda voy a decir lo que es una plétora de experiencias, ¿no? Ir a hacer un trámite con el Estado. Algunas veces son placenteras, pero generalmente son muy irritantes, la verdad. Pero bueno, como quien dice, quien quiere azul celeste, que le cueste. Una concesión minera, si es exitosa, es económicamente muy rentable, por más pequeña que parezca, por más pequeña que parezca, ¿no? Es muy, muy rentable, ¿no? Es por eso que son tan peleadas, son tan complicadas de hacer, ¿no? Y es por eso que el Perú está completamente ya casi concesionado, o está en trámites, está en petitorio, ¿no? Si algún día alguien se anima a hacerlo, le deseo muchísima suerte. Bueno, este es a grandes rasgos, les voy a decir así, una introducción al negocio minero, ¿no? Con las partes más teóricas, más básicas y más someras de lo que involucra un negocio minero, ¿no? Desde la parte legal, ahí hemos pasado también por las partes de la construcción, del proceso productivo y finalmente el cierre. Cada una de estas partes, obviamente, es un campo muy grande de exploración. En la universidad, cada una de estas partes era un curso, ¿no? Cierre de minas, prospección minera, era todo, ¿no? Aprender, incluso aprendías esas partes. Ya cuando trabajas, expandes ese campo teórico y te das cuenta que lo poco que te dan en la universidad, todo lo te sirve para arrancar. El verdadero aprendizaje práctico lo inicias en el trabajo. Es así. Si ustedes están trabajando en una empresa minera, en una contratista, ¿no?, o en una empresa de actividades conexas, sabrán que esto es cierto, ¿no? Estos cursos te dan el marco teórico, ¿no?, de lo que es el trabajo, pero con lo que tú te enriqueces es realmente con lo que aprendes en el trabajo, no con las herramientas. Las pocas herramientas que les he podido dar hoy día, ¿no?, son solo 2 horas para la introducción a este curso, ¿no? Bueno, señores, yo les agradezco su tiempo, les agradezco su predisposición. Muchísimas gracias, les repito mi nombre, me llamo Roberto Roque Pulcha, soy de la ciudad de Arequipa, ingeniero de minas, y ha sido un gusto haberles podido enseñar un poquito de mi experiencia, lo que yo conozco, ¿no?, un poquito de lo que he aprendido en estos años. A mí me encanta enseñar, le agradezco al señor Miguel haberme dado la oportunidad de participar en estos diplomados, ¿no? Y solo pedirles que sigan aprendiendo, sigan especializándose, ¿no? Y si algún día o ya están en una actividad minera y ven los errores que cometemos, ¿no?, los que estamos miscuidos en esta actividad, porque hay muchos errores también, no nos juzguen tan severamente. Nosotros aprendemos en el día a día en una mina, ¿no? Con todos nuestros errores, lo único que queremos es
darle calidad de vida a nuestras familias y aportar a nuestro país. ¿Sí? La minería, el objetivo al país donde hacemos nuestras actividades. Sin nada más que decirles, señores, me despido. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Nayeli, Willy y Badber. Muchísimas gracias. Eso es todo. Nos hemos pasado unos minutitos de la hora. Espero volverlos a ver. Y bueno, nada más. Buenas noches. ¿Algo que quieran comentar? ¿Algo que quieran decir? Bueno, si eso es todo, muchísimas gracias. Nuevamente les repito, espero volverlos a ver. O bueno, espero volverlos a ver aquí en la pantalla sus nombres. Espero compartir con ustedes alguna otra tertulia técnica como esta. Y nada más. Buenas noches. Muchas gracias.